Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta primera conferencia del ciclo sobre Cervantes, los otros mundos de Cervantes. Quería además agradecer especialmente, aunque no ha podido venir, pero me ha encomendado disculparles por otro acto que tenían. El ciclo está patrocinado por uno de nuestros protectores, por la Fundación Areces, y su director, don Raimundo Pérez Hernández, pues estaba muy contento con este ciclo. Estará el martes, desde luego, en la segunda conferencia. Y nada más decirles que para la Academia de la Historia es un honor. El ciclo está coordinado por don Luis Alberto de Cuenca, como habrán visto ustedes en el programa, y la Academia estamos orgullosos otra vez de entroncar con el tema de Cervantes. Ya lo tratamos en este 400 centenario, el día de jornada de puertas abiertas, la noche de los libros. Hicimos aquí un acto especial que quizá estaban algunos de ustedes, sobre la vida y sobre distintos aspectos de Cervantes. También hemos hecho ciclos en otros momentos, en el año 2005. Además, varios académicos intervinieron en la gran exposición sobre Cervantes, y también en ciclos de ese tipo. Así que les dejo con don Luis Alberto de Cuenca, el coordinador de este precioso ciclo, porque ya el tema de los otros mundos de Cervantes es, creo, llamativo y atractivo. No vamos a repetir biografías, no vamos a repetir la España del momento, que es lo que hemos tratado tantas veces, sino esos mundos aparte. Siempre un recuerdo a otro académico de esta casa y maestro de muchos de nosotros, don José Antonio Maravall, que ya pensaba en esos otros mundos con ese libro precioso de utopía y contrautopía en el Quijote. Así que nada, muchas gracias por estar, y toma la palabra don Luis Alberto de Cuenca. Muchísimas gracias, señora directora, por tu amabilísima presentación. Muchísimas gracias también a la Fundación Areces por patrocinar este ciclo, y especialmente a don Raimundo Pérez Hernández, embajador de España y gran amigo de muchas de las personas que formamos parte de esta corporación, y persona verdaderamente ejemplar en su defensa de la cultura y en su promoción de la misma. Lo ha dicho doña Carmen Iglesias, los otros mundos de Cervantes, un buen marbete, una buena etiqueta, pero no me la voy a apropiar. Precisamente fue una idea de doña Carmen Iglesias, y a ella se debe el que se llame este ciclo Los otros mundos de Cervantes. Los otros mundos de Cervantes, que en el fondo confluyen en el único mundo que existe, que es el nuestro, pero que enriquecen notablemente ese mundo con su variedad de perspectivas. Van a participar en este ciclo, voy a inaugurarlo yo, en la Real Academia de la Historia. Va a tener dos sedes: la Fundación Areces en la calle Vitruvio y esta misma Academia de la Historia, con esta primera conferencia, y también con otra de doña Enriqueta Vila, aquí presente, sobre Cervantes en las Indias, que va a tener lugar dentro de una semana, el 25 de noviembre. Antes, el miércoles, doña María Jesús Viguera Molins, que es especialista en el mundo islámico, va a tratar un tema apasionante que es Cervantes y el Quijote en el mundo musulmán, lo mismo que lo es también la presencia de Cervantes en las Indias españolas. Después, un académico que no es de la casa, sino de otras dos casas académicas, ni más ni menos que de la Real Academia Española y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, don Manuel Gutiérrez Aragón, la persona que ha llevado el Quijote 2 veces íntegro a la gran pantalla, y además con resultados muy notables. Va a hablar del Quijote y el cine. He tenido ocasión también, a lo largo de las festividades cervantinas de este año, de San Cervantes, de coincidir con él, y realmente me parece que es la persona más dotada y mejor preparada para hablar de Don Quijote y del cine. Y clausurará el ciclo el viernes 2 de diciembre en esta misma sede, entrada por amor de Dios, doña Carmen Sanz Allán, está aquí, doña Carmen, sí, ya la veo, que va a hablar de Cervantes y el mundo de la fiesta.
El mundo de la fiesta, como saben, en los siglos XVI y XVII tiene una relevancia importantísima. No hay prácticamente fronteras entre lo que se organizaban en los castillos y palacios de la aristocracia de ese momento y en la fantasía literaria de la época. Por ejemplo, la caballería, ese sueño de la caballería, tiene lugar también en las festividades del XVI, y yo evocaba aquí en el texto que tienen todos ustedes aquellos festejos maravillosos de Bench en el castillo de Doña María de Hungría, en donde Felipe II se convirtió por un momento en un héroe caballeresco. Era príncipe entonces, por supuesto, no era todavía Felipe II, y cosechó todo tipo de éxitos en una performance caballeresca deliciosa. De modo que vamos a disfrutar también con ese Cervantes y el mundo de la fiesta de doña Carmen Sanz Ayán. De modo que voy a empezar yo rompiendo, diríamos, fuego con Cervantes, y lo del fuego no es ocioso, porque vamos a ver hasta qué punto Cervantes era hombre partidario del fuego, en el sentido de que siempre optó por las armas, incluso en detrimento de las letras. Afortunadamente, luego la vida le llevó por otros derroteros y tuvo que interrumpir la carrera de las armas, porque si no, no estaríamos aquí hablando de él, obviamente. Voy a comenzar esta charla sobre el sueño de Cervantes recitándoles un poema que escribí hace 10 o 12 años y que vio la luz en mi libro La vida en llamas, Madrid, Visor 2006. Se llamaba La locura en el Quijote. Dice así: cuando a uno lo invaden las luces y las sombras del Quijote, no hay duda de que hay vida allí dentro, una vida que presta ritmo de bodegón al paisaje romántico de la caballería. No hay personaje, escena, situación o diálogo de la más alta historia que se haya escrito nunca en que no siente cátedra de humildad o altivez la miserable vida, la prodigiosa vida de los seres humanos, la triste y deslumbrante máscara que reúne en un solo buqué de gestos, destrucción y plenitud, y sabe circular por la calle del desengaño como por un Edén de raras e impensables delicias, con la misma pagana displicencia que Venus recorriendo las alas etéreas del Olimpo. Locura, cómo no, más templada en el yunque del vivir cotidiano, de modo que por arte de magia esa locura se puede convertir en sagesse verleniana a poco que la muerte enseñe los colmillos más allá del espejo. Hasta aquí mi poema. La celebración de la vida como núcleo, como denominador común a toda la obra de Cervantes. La vida como auténtica protagonista del Quijote. Esa mezcla de vida y de locura tiene mucho que ver con el sueño, y no precisamente con el sueño reparador que nos visita todas las noches, sino con el anhelo que cada ser humano se fija como meta u objetivo en la vida, que en el caso de Miguel de Cervantes no fue otro que el ejercicio de las armas, confundiéndose el sueño del autor con el sueño de su criatura más célebre, el de la reforma y mejoramiento del mundo mediante el noble ejercicio de las armas. Léase aquí la caballería andante en el caso de Don Quijote, tema este central en la peripecia biográfica y creativa del soldado y escritor alcalaíno. Hablaré luego de esa pulsión reformadora que animó a Don Quijote a salir de su guarida manchega en busca de aventuras. El mismo afán que impulsó a su creador a buscar un futuro en la milicia, que si no es capaz de solventarlo todo, por lo menos resultó útil para poner parches muy oportunos en las gastadas ruedas de la cristiandad del 500. Dígalo si no la jornada de Lepanto, decisiva para frenar las apetencias expansionistas de los otomanos, animados por quintas columnas de la sublime puerta en Europa, como la monarquía francesa, empeñada en todo lo que fuese frenar la hegemonía de los Habsburgo en la Europa de la época. Pero en primer lugar, si me lo permiten, quiero dedicar unos párrafos a uno de los pasajes del Quijote que más aprecio y que tanto tiene que ver con ese sueño de Cervantes, el discurso de las armas y de las letras. Los capítulos 37 y 38 de la primera parte del Quijote incluyen el curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras, una disputatio que ha hecho fortuna en las letras universales.
Tal discurso pronunciado por Don Quijote en la venta, en presencia de Dorotea, la supuesta princesa micomicona, Luscinda, Zoraida, Don Fernando, Cardenio, el cautivo, cuya vida y sucesos en plan autobiográfico se contarán a partir del capítulo 39, el cura y el barbero. Todos ellos están presentes cuando Don Quijote toma la palabra e inicia su discurso con estas discretísimas razones. Verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería. Si no, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos? ¿Quién podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama? Ahora no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, y tanto más se ha de tener en estima cuanto a más peligros está sujeto. De esta manera, y en el fantástico escenario en que el frenesí caballeresco del soñador Don Quijote ha convertido el comedor de la venta, da comienzo uno de los discursos más sensatos y mejor trabados de la novela, en el que tras pasar revista a los méritos respectivos de las armas y de las letras, el hidalgo manchego concluye, pese a las desdichadas experiencias de su creador Cervantes como soldado, o quizá a causa de ellas, que desde todas las perspectivas, ética, estética, ontológica, las armas son claramente superiores a las letras. La expresión armas y letras no ha de ser originalmente cervantina, porque la fusión entre el ejercicio de las letras y la práctica activa de las armas es algo consustancial al renacimiento europeo, tan imbuido del espíritu caballeresco, como hemos visto, por ejemplo, en la festividad de Bench. Téngase en cuenta que uno de los best-sellers de los primeros tiempos de la imprenta fue el tratado del mallorquín Ramón Llull o Raimundo Lulio, Libre del Ordre de Caballería o Libro de la Orden de Caballería, donde se transmitían los preceptos y normas que debía observar un caballero si quería ejercer de tal, y que las cortes de la primera mitad del siglo XVI, también de la segunda, pero en menor medida, adaptaban sus normas de conducta a las pautas lulianas. Y ahora un pequeño excursus sobre la fiesta de Bench. Recuérdese que fue en Bench, en Flandes, en el castillo de la reina María de Hungría, y en agosto de 1549, un príncipe Felipe, de 22 años, desempeñó el papel de caballero andante victorioso en un festejo minuciosamente preparado al efecto por los chambelanes de la corte según los libros de caballerías. Lo cuenta Juan Cristóbal Calvete de Estrella en ese libro prodigioso que es El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Filipe, hijo del emperador don Carlos V Máximo, desde España a sus tierras de la Baja Alemania, con la descripción de todos los estados de Brabante y Flandes, publicado en Amberes por Martín Nucio en 1552. He puesto el ejemplo del futuro Felipe II en Bench por ser sobradamente conocido y extraordinariamente ilustrativo de la constante y obsesiva presencia del imaginario caballeresco de ese sueño de la caballería en los usos y costumbres de la buena sociedad europea hacia 1550, más o menos cuando nace Cervantes, pero podría haber citado muchos más ejemplos. Los soberanos de toda Europa lo eran por derecho divino, pero no solo querían el poder para apabullar a sus enemigos y restaurar el Imperio Romano, sino para encarnar los ideales de la andante caballería que circulaban por la infinidad de amadises, palmerines, orlandos, que en abigarrada prosa medievalizante o en rotundas octavas reales, las de Boiardo, las de Pulci, las de Ariosto, hacían las delicias del público culto, junto a las misceláneas que troceaban la antigüedad grecorromana o a los pueriles y al mismo tiempo sutilísimos libros de pastores. Cervantes pone en boca de Don Quijote su discurso de las armas y las letras casi 70 años después de que el poeta, cortesano y guerrero Garcilaso de la Vega perdiera la vida en el asalto a la fortaleza de Lemuy, cerca de Fréjus, en Provenza, en 1536, o más de 20 años después de que el capitán Francisco de Aldana exhalara su último suspiro en la aciaga jornada de Alcazarquivir, 1578,
donde perdió Portugal a su rey y Mesías, don Sebastián, honra y prez de la caballería de su tiempo, y pasto de futuras lucubraciones románticas, como El zapatero y el rey de 1840 de José Zorrilla o El pastelero de Madrigal de 1862 del novelista por entregas don Manuel Fernández y González. Había ejemplos admirables, pues, en la historia más reciente de las Españas, de fusión entre milicia y literatura, y hasta de una fusión en la que lo guerrero se erige en quinta esencia de lo poético, como atestiguan estos bellísimos tercetos del capitán Aldana, en los que se contrapone la muelle y afeminada existencia del cortesano a la arriscada y valerosa existencia del soldado. Voy a leerles esos maravillosos tercetos. Aunque solo fuera porque, por recordarlos aquí, yo creo que ya habíamos, utilizado la tarde de una manera ejemplar. Mientras estáis allá con tierno celo, de oro, de seda y púrpura cubriendo el de vuestra alma vil terrestre velo, sayo de hierro acá yo estoy vistiendo, cota de acero, arnés, yelmo luciente, que un claro espejo al sol voy pareciendo. Mientras andáis allá lascivamente con flores de azahar, con agua clara, los pulsos refrescando ojos y frente, yo de honroso sudor cubro mi cara y de sangre enemiga el brazo tiño cuando con más furor muerte dispara. Mientras que a cada cual con su designio urdiendo andáis allá mil trampantojos, manchada el alma más que el piel de armiño, yo voy acá y allá, puestos los ojos en muerte dar al que tenerse gloria de libero valor ricos despojos. Mientras andáis allá con la memoria llena de las blanduras de Cupido, publicando de vos llorosa historia, yo voy acá de furia combatido, de aspereza y desdén lleno de gana que Ludovico al fin quede vencido. Mientras cual nuevo sol por la mañana todo compuesto andáis ventaneando en jaca sin parar lucia y galana, yo voy sobre un jinete acá saltando el andén, el barranco, el foso, el lodo, al cercano enemigo amenazando. Mientras andáis allá metido todo en conocer la dama, linda o fea, buscando introducción por diestro modo, yo reconozco el sitio y la trinchea de este profano adiós, vil enemigo, sin que la muerte al ojo estorbo sea. Hasta aquí Francisco de Aldana. En el discurso de las armas y de las letras, Don Quijote, y con él su creador, don Miguel de Cervantes, también toma partido, siguiendo al caballeresco Aldana, por las armas frente a las letras, en un archifamoso párrafo, capítulo 37, en el que también se trasluce la función primordial que tiene el escritor para Cervantes, esto es, la de conservar en su scripta la memoria, a partir de ese instante imperecedera, de los gesta del guerrero. Dice así Cervantes, y dice así Don Quijote. Quítenseme delante los que dijeren que las letras hacen ventaja a las armas, que les diré y sean quien se fueren, que no saben lo que dicen, porque la razón que los tales suelen decir y a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas solo con el cuerpo se ejercitan, como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de buenas fuerzas, o como si en esto que llamamos armas los que las profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento, o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada, así con el espíritu como con el cuerpo. Más adelante, ya en el capítulo 38, se enumeran las muchas utilidades de la milicia. Con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Todo esto no puede dejar de recordarme a uno de los más aventajados lectores que haya tenido nunca el Quijote, por más que lo leyera por primera vez en inglés, como él mismo ha contado más de una vez,
Estoy pensando en quien a algunos nos parece el escritor más genial después de Cervantes de las letras en lengua castellana, ni más ni menos que me estoy refiriendo a Jorge Luis Borges. También el autor de ficciones, como el hidalgo manchego, ha llenado sus ocios con las diversas magias de la literatura, y también ésta ha dejado en su ánimo la huella de un anhelo de acción, porque como puede leerse, por ejemplo, en una maravillosa tanca de El oro de los tigres, el maestro argentino lamenta no haber caído, como otros de mi sangre, en la batalla, y limitarse a ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. El inventor de Don Quijote sí compartió en su biografía la pasión por las armas y por las letras, y sin renunciar al recuento de sílabas se significó como Aldana, como Garcilaso en el oficio de soldado. En 1569 lo encontramos en Roma, fugitivo de la ley española por haber herido en una pendencia a un tal Antonio de Sigura. Tiene 22 años y forma parte del séquito de Giulio Acquaviva, que será cardenal en 1570. El viaje a Italia, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, era una asignatura que debían cursar todos los que quisieran obtener un diploma de alta cultura en cualquier país de Europa, lo que en el siglo XVIII se conoció por Grand Tour, indispensable en la formación de la juventud aristocrática europea. Y Cervantes, desde su condición de camarero del cardenal Acquaviva, tiene ocasión de aprobar esa asignatura italiana con una calificación muy alta, porque visita con detenimiento ciudades tan importantes desde el punto de vista artístico como Milán y Florencia antes de afincarse en Roma. Pero las cortesanías cardenalicias terminan aburriendo a Cervantes, y sin salir de Italia, en España lo aguardaba una sentencia contra él de 10 años de destierro y pérdida de la mano derecha por el episodio con Antonio de Sigura, decide ingresar como soldado en el ejército, pasando a formar parte del tercio de Miguel de Moncada y más concretamente de la compañía del capitán Diego de Urbina. En el Persiles, precisamente este año se cumple el 4º centenario de la publicación póstuma del Persiles, que era la obra que Cervantes apreciaba más y por la que quería pasar a la historia. En el libro 3 de esa obra mágica de Persiles y Sigismunda, capítulo 10, nos habla Cervantes de la feliz ensambladura que se produce cuando el pecho de viento del letraherido se recubre de hierro. Dice así: porque no hay mejores soldados que los que se trasplantan de la tierra de los estudios en los campos de la guerra. Ninguno salió de estudiante para soldado que no lo fuese por extremo, porque cuando se avienen y se juntan las fuerzas con el ingenio y el ingenio con las fuerzas, hacen un compuesto milagroso, con quien Marte se alegra, la paz se sustenta y la república se engrandece. Hay que decir que también tenemos en la Academia de la Historia académicos que mezclan las armas y las letras. No estoy mirando a nadie en este momento. Cervantes es feliz entre la bulliciosa soldadesca española afincada en Italia. En julio de 1571 se reúne con él en la compañía de Diego de Urbina su hermano Rodrigo, hermano menor, pero apenas le da tiempo de disfrutar de los placeres de la camaradería militar en tiempos de paz, porque lo aguarda la más alta ocasión que vieron los siglos, ni esperan ver los venideros, en aguas griegas de Lepanto. El 7 de octubre de ese mismo año, poco después del mediodía, tocan alarma. Miguel viaja a bordo de la galera Marquesa, mandada por quien no volverá de la batalla, perecerá en ella, Francisco de Sancto Pietro. Desde que pasaron por Corfú, cortejan a Cervantes unas fiebres cuartanas que no son obstáculo para que solicite subir a cubierta a combatir con el resto de sus compañeros. Su capitán lo sitúa en el lugar del esquife, donde se comporta como un bravo y es herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en la mano izquierda. Terminada la batalla, Cervantes recibe atención médica en Mesina, Sicilia, donde se recupera de las heridas del pecho, pero no de la mano, que quedaría inutilizada para siempre, acarreándole el archiconocido sobrenombre de Manco de Lepanto, aunque no fue manco, lo que pasa es que tenía la mano izquierda inservible. La mano tonta, que decimos en ocasiones, ¿no? En 1572 se incorpora a la compañía de don Manuel Ponce de León del tercio de don Lope de Figueroa y participa don Lope Figueroa, que luego figurará
en una obra inmortal de las letras españolas del 17 como El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, y participa ya en calidad de soldado aventajado. Su carrera militar terminó en esa mínima dignidad, pese a su probado valor en todo género de combates. Participa, en varias campañas militares durante los 3 años siguientes, con la mano izquierda ya inutilizada, de las que Navarino y La Goleta son las más importantes. Entre batalla y batalla permanece en distintos cuarteles de invierno de Sicilia, Cerdeña y Nápoles. En 1575, el soldado aventajado obtiene cartas de recomendación de don Juan de Austria y del duque de Sesa y decide regresar a España, donde aún lo esperaba lamentada sentencia. Dirige a Barcelona. Una tempestad los dispersa y la galera Sol, en la que viajan Cervantes y su hermano Rodrigo, es apresada frente a la costa catalana de Palamós, en la provincia de Gerona, por unos corsarios berberiscos al mando de Arnaute Mamí, pirata argelino. Fíjense ustedes el tremendo shock que debió ser para esta gente estar avistando ya las costas de su amada patria y de repente aparecer un veloz bajel pirata argelino y subir a bordo, tomar los prisioneros a todos y conducirlos a Argel. Debió ser una cosa tremenda, ¿no? Los cautivos son conducidos, como digo, a Argel y Miguel pasa a ser propiedad de Dalí Mamí el Cojo, un renegado griego que, a la vista de las cartas de recomendación que lleva consigo nuestro soldado, cartas de recomendación que le avalaban para no ser castigado por aquel episodio de Sigura por el que pedían que se le amputara la mano diestra, pues este Dalí Mamí fija su rescate en la astronómica cantidad de 500 ducados de oro, inalcanzable por completo para la familia de Cervantes. Se inicia así el periodo más calamitoso de su vida. 5 largos años de cautiverio en los baños argelinos, jalonados por varios intentos de fuga, siempre fallidos. Recordaré aquí esos intentos brevemente. En 1576 se produce la primera tentativa. Huye con otros cristianos por tierra hacia Orán. Orán era propiedad entonces de la monarquía española, pero el moro que los guiaba los abandona y han de regresar a Argel. En agosto de 1577, la Orden de la Merced rescata a su hermano Rodrigo y en septiembre de ese mismo año tiene lugar el segundo intento de evasión. Miguel y otros cristianos se esconden en una gruta del jardín del alcaide argelino, aguardando a que el recién rescatado Rodrigo envíe de la plaza de Valencia y de Mallorca una fragata armada para llevar en España a los dichos cristianos. Pero la huida no llega a efectuarse porque los traiciona un renegado de Melilla apodado el Dorador y Cervantes es encerrado en los baños del alcaide Hassan con grillos y cadenas durante 5 meses. Esa gruta donde se guarece, donde se esconde Cervantes, todavía se enseña hoy en Argel por parte de las personas encargadas de hacerlo, de la Oficina de Turismo Cultural. De marzo de 1578 data el tercer intento de fuga. Miguel envía a un moro con unas cartas dirigidas a don Martín de Córdoba, general de Orán, para que desde allí envíen por mar una expedición militar a Argel, que se vería apoyada por una sublevación interna de cautivos. El moro es detenido y enviado de vuelta al alcaide Hassan, que lo manda a empalar. No se andaban con chiquitas. Asimismo, ordena que le suministren 2000 palos a Cervantes en el vientre y en las plantas de los pies. Sabemos con seguridad que ese castigo no se cumplió, lo que ha abierto un amplio debate entre historiadores y filólogos acerca de la extraña inmunidad que siempre pareció acompañar a un fugitivo reincidente como Miguel. Yo creo que la explicación de esto es muy sencilla. Las cartas de recomendación todavía estaban presentes en los que mantuvieron el cautiverio de Cervantes en Argel. Y esas cartas de recomendación avisaban de que Cervantes era alguien muy valioso que no convenía estropear con 2000 palos, porque habría que cobrar un buen rescate por él. El 19 de septiembre de 1580, cuando Cervantes... me he saltado una tentativa. El cuarto intento es de octubre de 1579. Con ayuda de un renegado arrepentido y del mercader valenciano Onofre Exarque, Cervantes arma una fragata en Argel para intentar alcanzar España con 60 pasajeros a bordo. De nuevo un delator, en este caso el extremeño Juan Blanco de Paz, frustra el proyecto de libertad.
Miguel se entrega a Hassan, quien lo condena a otros 5 meses de prisión con cadenas y grillos. El 19 de septiembre de 1580, cuando Cervantes está a punto de partir en la flota en que Hassan Bajá, terminada su jefatura en Argel, regresa a Constantinopla con todas sus pertenencias, en el momento en que ya iba a partir de Argel para Estambul, los trinitarios Fray Juan Gil y Fray Antonio de la Bella consiguen reunir el elevado monto del rescate y Miguel recupera la libertad. El 27 de octubre llega a las costas españolas y desembarca en Denia, Alicante. Su cautiverio ha durado 5 años y 1 mes. A finales de año se traslada a Madrid para iniciar una serie de demandas que recompensen sus servicios militares. De hecho, desde el cautiverio escribe lo que sería su aportación más importante a la lírica del momento, que fue la epístola a Mateo Vázquez, que era secretario de Letras de Felipe II, y era una persona de mucha influencia en la corte, al que se dirigió en una maravillosa epístola en tercetos encadenados, como todas las epístolas escritas por Cervantes, que no se publicó, permaneció inédita hasta 1866. En una exposición que ha habido hace unos meses en la Biblioteca Nacional sobre la vida de Cervantes, precisamente se mostraba la primera edición de esa epístola a Mateo Vázquez, que tuvo lugar en un periódico de aquellos de tamaño tabloide del siglo XIX, y a 6 columnas. Allí se publica esa maravillosa epístola, que les recomiendo que la lean porque es lo mejor que salió de la pluma del Cervantes poeta, que, como saben, es muy inferior al Cervantes prosista. Al llegar a España, ya redimido por estos frailes trinitarios, concluye la carrera de Miguel de Cervantes como soldado. Él, que siempre creyó en una manifiesta superioridad de las armas sobre las letras, va a optar por estas últimas, las letras, los 35 años largos que le quedan de vida, para supremo beneficio de la imaginación universal. El tesoro más preciado de su producción literaria no cabe duda que es el Quijote, y es en sus páginas donde Cervantes plasma su sueño de reforma quimérica del mundo, porque Cervantes tenía, y eso yo creo que en Maraval también está en ese estudio, la idea del gran reformador. Don Quijote no es más que alguien al que él le da voz y que quiere reformar la sociedad. Era un tipo con unos ideales muy, independientemente de que luego tuviera caídas, diríamos, de picardía en su vida particular, pero era un soñador, evidentemente, y quería transformar el mundo. Pues bien, es en las páginas del Quijote donde plasma de una manera perfecta su sueño de reforma quimérica de ese mundo. Al comienzo de la novela, su doppelgänger Don Quijote contempla el mundo desde el triste agujero de su hogar en un pueblo manchego de mala muerte. Pero ese hogar está atiborrado de libros de caballerías, aquellos libros en cuarto mayor que eran carísimos para la época. Podía costar un libro de caballerías, por ejemplo, el equivalente ahora a 300, 400 euros cada uno, o sea que eran libros de muy alto precio. Y es la lectura de esos libros lo que va a configurar su sueño de hidalgo alejado de la realidad y sumido en la fantasía caballeresca. Si hay algo que Don Quijote desprecia, es precisamente esa realidad vulgar y adocenada. Oigamos sus propias palabras, pues su discurso de la Edad de Oro, primera parte del Quijote, capítulo 11, no tiene desperdicio. Ya voy terminando. Dichosa edad, dice Don Quijote, y siglos dichosos aquellos a los que los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar y alcanzarlo de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecía. En la quiebra de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo.
Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere que se cubra, y no eran sus adornos de los que ahora se usan, etc. Que el mismo autor del discurso de las armas y las letras haya expresado con palabras, antes de decantarse por las armas en detrimento de las letras, su sueño reformador y deformador de la odiosa realidad que lo circunda en esta formidable vocación de la Edad de Oro, tan presente en autores latinos como Virgilio, demuestra que es perfectamente compatible el sueño de una andante caballería armada con el anhelo de paz y felicidad eternas. En esto, los buenistas políticamente correctos de nuestro tiempo nunca estarán de acuerdo con Miguel de Cervantes. Pero no debemos olvidar que la idea fundamental que nos legó Cervantes es la idea de libertad. Y eso es algo que el populismo totalitario que nos devora no podrá aceptar nunca, basado como está en el arcaico y ahora progresista grito infernal de «Vivan las caenas». Muchas gracias.